Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí tenemos a una invitada de lujo. Muchísimas gracias, Idalia González, que aceptaste mi invitación para este tercer episodio de podcast. Me encanta tenerte aquí. Pues aquí mi podcast se llama En la Torre con tus finanzas. Entonces, es mucho de mi apellido y aparte, pues que me encanta que la gente se entere y que pueda hacer algo con sus finanzas, porque estando bien financieramente, pues pueden organizarse mejor para tener y poder estar asegurados y protegidos también en lo que a mí me corresponde, ¿no? Entonces, pues primero que nada, te quiero agradecer y quiero presentarte. Idalia González es una experta en finanzas personales. Me encanta porque ella tiene un podcast. La verdad fue una inspiración para yo también poder crear este podcast. Y me encanta también que la parte que pudo aceptar mi invitación. Además, yo a Idalia la conozco desde la secundaria. Somos originarias de Ciudad Obregón también. Y ella ya pues está triunfando, tiene una escuela de finanzas personales que le va súper bien internacionalmente. Entonces tenemos a una súper invitada, la verdad, de primer nivel. Entonces, pues muchas gracias, Idalia. Si quieres, Gracias, tú Dayana. preséntate, a lo mejor, pues obviamente me falta mucho que decir, pero tú nos vas a contar. Así está perfecto. Muchas gracias, Dayana. Yo estoy feliz de estar aquí en tu podcast, encantada, por supuesto, y sobre todo que para mí es muy especial porque hay mucha gente que cree que el éxito o la vida libre financieramente o ya fácil y que puede ser desde mi privilegio y qué maravilla estar hablando contigo, que ahora sí que tú y yo nos conocemos desde hace muchos años cuando mi vida literalmente era otra. Entonces, poder conectar con quien sabe o con quien vio que yo no vengo precisamente ni del privilegio ni de ninguna situación que aparentemente me iba a hacer estos saltos que he dado los últimos años. Así que, pues bueno, muy especial para mí estar en este episodio aquí contigo. Ay, muchas gracias. Y Dalia, ¿nos puedes contar un poquito sobre tu background? O sea, ¿de dónde vienes? Platicarnos que, pues yo ya sé, pero pues las personas que no te conocen, que yo creo que van a ser mi mamá, porque todo el mundo te conoce, eres muy famosa, pero igual si quieres platicarnos un poquito de dónde vienes y dónde estás ahorita. Pues vengo de Ciudad Obregón, igual que tú. Vengo básicamente de una familia clase media trabajadora. Mis padres fueron funcionarios públicos. A mí me educaron para estudiar mucho, conseguirme un buen empleo, trabajar toda la vida y jubilarme y ya. Era básicamente la escuela financiera que yo tenía. Así lo hice. Admito que me fue muy bien. Yo hice una carrera dentro del mundo corporativo, la disfruté muchísimo, pero también llegó un momento donde pues me di cuenta, que de hecho fue justo cumpliendo 30 años, me di cuenta que me faltaban todavía 35 años para jubilarme y que yo ya estaba realizándome hasta cierto punto, ya había llegado a ciertos lugares donde quería estar. Entonces mi lógica fue, o me quedo 35 años quizás haciendo lo mismo, eh, que pues sé que en algún momento voy a querer algo más, o me pongo las pilas y me doy una década para cambiar radicalmente mi vida financiera y dedicarme a lo que yo quiera. No vengo de familia de emprendedores, no tenía gente cercana a mí que tuviera negocio propio, no había nadie que me dijera que era posible una vida de esta manera, menos en Internet, emprendiendo en Internet. O sea, si emprender era algo impensable, Sí, pues Internet era, no un existía, era imposible. sueño. Sí, entonces, esas ideas locas que yo tenía de tener no nomás libertad financiera, sino de tener libertad geográfica, de tener libertad de decisión, de tener tu propia empresa, de tener tus propias inversiones. Ahora sí que tomar un control y una responsabilidad total de la vida de uno, porque ahorita lo hablaremos, pero tomar responsabilidad sobre el dinero personal es tomar responsabilidad sobre tu propia vida. Entonces, Claro. esos eran conceptos que yo no tenía arraigados, sin embargo, sí eran muy anhelados. Ujú. Y llegó un momento donde dije, bueno,
me doy una década sabiendo que no tengo absolutamente nada de dónde sostenerme, que no tengo ni una sola guía, mentor, nada. De hecho, eh, casi nadie hablaba ¿Se del te dinero. ocurrió, se te ocurrió así de un momento a otro decir, a ver, me voy a dar, o sea, sí lo pensaste en ese momento y dijiste, me voy a dar 10 años para hacer esto? O sea, yo a los Sí. 40 yo ya tengo que estar fregona con libertad financiera pero nadie te dijo, o sea, ¿de dónde se te ocurrió? ¿Cómo un día te levantaste y dijiste, ya no, o sea, voy a tener libertad financiera en 10 años? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el detonante que te Fue, hizo? sí, mi sueño sí fue decir, o sea, yo sí dije, yo voy a llegar a los 40 de libre financieramente y con patrimonio y con activos y con todo. O sea, yo sí lo planeé a los 40 años. Honestamente me llegó mucho antes, varios años antes, pero en aquel entonces, como yo lo estructuré, fue una década. Una década, incomodarme y cambiar en una década es mucho mejor que quedarme 35 años como Ujú, estaba. ujú. Ok, ok, Pero yo venía de la industria financiera. O sea, yo ya ok. trabajaba dentro de corporativos y dentro de empresas financieras y yo era la clásica que tarjetas a tope, cero educación financiera, mucha irresponsabilidad, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo, o sea, yo vivía vida de rockstar, Dios proveerá y de ahí, YOLO. sí, exacto. Entonces, pues te vas dando cuenta también que no, el éxito o lo que yo quería no era ganar cada vez más, porque yo aunque ganaba cada vez más, cada vez gastaba más. Ujú. Entonces siempre estaba igual, no había gran diferencia en mi vida, era como que pues, cambié de carro, pero ya está, y ahora tengo una mensualidad más alta. Entonces, ni siquiera eran cosas que yo empezaba a disfrutar porque el dinero se empezó a convertir en un gran estrés. Como Ok. mi ingreso empezó a aumentar, mi estilo de vida empezó a aumentar y ahí empezaron a crecer mis miedos de qué pasa si me corren, qué pasa si Ujú. lo pierdo, qué pasa si me enfermo, o sea, me empecé a llenar de tantos miedos que como dicen por ahí, pide y se te dará, pues me corrieron. Entonces, cuando sucede eso, fue cuando ya tengo ese impacto que digo, ok, es hora de poner orden. Ok. Y yo busco educarme en finanzas personales, o sea, fue algo que yo busqué directamente. A pesar Dijiste, de que ya basta, esto no puede a seguir pesar de pasando. venir de esta industria, no era posible que yo no tuviera ni buena relación con el dinero, ni tuviera capacidad de ahorro, ni tuviera nada. O sea, era como viva la vida. Y así era prácticamente de todo. Entonces, cuando yo me educo o empiezo a educarme financieramente, ahí se me abre un panorama completamente distinto, porque yo decía, es que la vida no se trata nada más de venir al banco y sacar un estado de cuenta. Ujú. Eh, Hay muchas cosas que pueden solucionarse incluso con el dinero que ya ganas. No Ujú. necesitaba yo ganar más para tener una mejor vida, necesitaba yo saber qué hacer con el dinero que estaba ganando. Claro. Entonces, ahí es donde empieza una transformación personal. Jamás, jamás fue mi intención ni educar de esto, ni enseñarle a nadie de esto, nunca. O sea, para mí fue una crisis personal la que me hizo llegar a esta información y a partir de esta información, pues la gente a mi alrededor fue como que, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, como que te ves muy contentita para no tener trabajo. Y empezaba a tener estos comentarios. Entonces de ahí surgió la idea de empezar a compartir, primeramente en grupos pequeños, con mi entorno cercano, y después ya, de verdad que Se a hizo veces digo, una ¿qué bola de pasó? nieve. ¿Qué pasó? Exactamente. Oye, la pandemia fue como algo que generó como esa bola de nieve, o sea, porque a lo mejor y llegabas a cierto público y de repente internacional. Sí, la verdad es que el 2020 para mí fue un año que lo marcó gran parte en positivo. Ok. Eh, en el 2017, 2018, yo había decidido desarrollar mi marca personal. No sabía para qué, pero yo quería desarrollar mi marca personal y ya empezar en el tema de la educación financiera. Entonces empecé en esos años como que a trabajar más enfocada en la educación financiera, pero presencial. Yo Ok. mucho tiempo trabajé solamente presencial, hacía entrenamientos de fin de semana, hacía capacitaciones corporativas, hacía talleres, pequeños talleres, y era mi fuerte. Ujú. En el 2019, yo vivo una situación personal donde
vuelvo a tambalear financieramente completamente. Entonces digo, ay, ve, ay, para abrirla, yo soy la que anda abriendo la boca, a ver cómo soluciono esto. Entonces, cuando buscando yo precisamente el aumentar ingresos para poder resolver mi situación personal, fue que abrí un programa en línea, que era un reto que se hacía en Facebook, en grupos de Facebook, y yo simplemente prendía la cámara y lo mismo que daba las capacitaciones en los talleres, lo empecé a hacer en Facebook. Y me acuerdo Ok, que lo vendí 500 pesos todo un mes, clases en vivo, y, y hubo gente que lo compró. Y el siguiente mes, esa gente me trajo a más gente y lo compró. Y después, y de repente era como 3, 4, 5 veces más. Eso fue en el 2019. ok, Entonces yo ahí empecé a entender que en Internet sí se podía ganar dinero, que yo sí ok. podía trasladar el negocio a Internet, y la gente de verdad que estaba dispuesta a estudiar en Internet porque yo no sabía muy bien cómo funcionaba eso. Entonces en el 2020 llega el encerrón, y para mi fortuna yo ya tenía toda la estructura lista. Entonces ya Wow. tenía todos los programas en línea, ya tenía, o sea, fue para mí como que la bendición más grande, que mi crisis vino en el 2019, la resolví en el 2019, y cuando se viene el tema en el 2020, yo tenía todo listo. Entonces para mí fue eh, solamente decir, levantar la mano, y era un tema, o sea, el tema del dinero fue algo que en el 2020 pues muchísima gente lo empezó a A considerar. ver. Ujú. Entonces, fue tanto la respuesta que hubo, que ahí fue cuando decidí abrir la escuela, ahí fue Ok, cuando decidí empezar a abrir programas especializados. Nos trasladamos de dar cursos online o talleres online a dar programas completos, a dar certificaciones completas, diplomados completos, o sea, estructurarlo realmente como una escuela. Y desde el 2020 ujú. al día de hoy ya tenemos 25 países que han Wow. sido alumnos en online. En presencial no me acuerdo, pero serán unos 6, 7 también a los que he ido a impartir clases. Y, y bueno, todo así ha sido como que una bola de nieve que la verdad parece que es muy rápida, porque si volteas hacia atrás, como lo platicaba con una persona hace poco, volteas hacia atrás y hace 5 años mi vida era otra, si la quieres ver Ujú. así. Digo, ya era parecida, pero digamos que todavía no tenía tanta exposición, porque volteas y ves hacia atrás y parece muy poco tiempo. Y yo les digo, Sí. ok, esa misma percepción, si la tuviéramos hacia adelante, te dieras cuenta que 5 años no es nada. Ujú. Y ahorita podrías Correcto. empezar a tomar acción para que en 5 años, que falta muy poco, tengas un gran cambio de vida. Entonces, Ujú. mira cómo la perspectiva, a mí me dicen, wow, viajas por el mundo con libertad financiera. Y yo sí, pero yo a los 30 años empecé este Ujú, camino ujú, y estoy ujú. por cumplir 40. Entonces, hace muchos años que yo estoy trabajando, hace muchos años que yo estoy enfocada, hace muchos años que yo, por ejemplo, mi podcast, yo lo grabo desde el 2019, Ujú. todos Ok. los días, todos los días. Realmente el podcast empezó a tener exposición como a partir de la tercera, cuarta temporada. O sea, te estoy hablando que yo ya tenía más de 300 episodios grabados cuando, qué buen podcast. Ujú. Ese nivel de disciplina también que yo he tenido todos estos años donde aparentemente no había resultados, es algo que a mí sí me gusta decir, porque es verdad que ahorita ya hay muchos procesos que se pueden acelerar, pero yo que vengo del mundo de los Facebooks, de los piolines y de todo esto donde no sabíamos realmente que se podía generar un negocio, mucho menos una empresa internacional como se ha estado creando. Entonces, ese es como el contexto general de cómo ha sido mi trabajo y cómo, como dicen por ahí, se hizo exitosa de la noche a la mañana. Mi Ajá. noche a la mañana duró 10 años, pero así fue. Sí, o sea, la gente nada más ve como que, ay, ¿qué habrá hecho? O sea, bien rápido, pero no saben todo el trabajo que hay, ¿no? Y trabajo personal, trabajo mental. A mí me encantó porque trabajas mucho sobre las creencias, sobre la energía que hay con el dinero, porque a mí, yo cuando escuché un podcast tuyo, me cambió la vida y de verdad, ese podcast, te digo, o esa frase o ese mensaje me quedé yo, wow, sí es cierto. O sea, cuando platicaste que el dinero era como si fuera un río y que si se estancaba, o sea, si lo tenías ahí como que no, porque si se me va y así.
lo tienes que dejar fluir para que te llegue más. Entonces yo así como que, o sea, y si tú no pagas, pues tampoco te van a pagar y porque tiene que circular y yo así como que, wow, sí es cierto, o sea, empecé a pagarle a todo el mundo que le debía lo que sea, pues, haz de cuenta Oye, de que sí, todavía no tenía que pagar, yo empecé a pagar y sí, literal, me empezó a llegar dinero. Y yo así como que, wow, yo lo apliqué y está padrísimo que haya tips que dices así súper prácticos y si los aplicas y si nos queda, pues qué padre, ¿no? O sea que, digo, yo te escucho también desde el 2020 y siempre me quedo con una enseñanza nueva, pero eso sí pum, me voló la cabeza. ha sido un cambio, mira, cuando uno crece económicamente, como fue mi caso, que la verdad es que los últimos, te digo, 5 años ha sido un crecimiento exponencial económicamente, pero el crecimiento que he tenido que llevar personal es a Ujú, la par o mayor. O sea, claro. yo creo que yo Ujú, ahorita invierto muchísimo más dinero en mi persona, en mi cabeza, en mi bienestar, que en cualquier activo que pueda tener, porque para mí el mayor y mejor activo que tengo es mi mente. Si yo estoy bien mental, emocional, física, espiritual, de todas las formas posibles, todo está caminando en mi vida. Esto no significa que sea perfecto, significa solamente que fluye, que camina, ajá, ujú, que la totalmente de maquinaria acuerdo. está en marcha, exacto. Pero uno de mis grandes temas, cuando yo estudiaba muy al principio el tema financiero, es que yo decía, ya sé hacer un presupuesto, ya sé controlar gastos, ya tengo mi administración, ya no tengo deudas. O sea, como que ya tenía el checklist de todo Ajá. lo, lo, Lo lo que se más tenía que sensato, hacer, exacto, ajá. O sea, como que lo académico dirás, ¿no? O exacto. sea, ujú, Y que es sensato tenerlo a nivel personal, o sea, yo siempre lo recomiendo todo eso, pero mi cabeza no estaba a la par. Entonces, no importa qué tanto dinero podía estar aspirando, si mi cabeza era pobre, yo iba a seguir siendo pobre. Si mi energía con el dinero era wow. baja, yo iba a seguir sin fluir. Si emocionalmente yo estaba estancada, ahí se iba a quedar toda mi energía también estancada y mi dinero junto con eso. Entonces, literalmente yo me he convertido en otra persona Ujú. y no es ni mejor ni peor que mis versiones antiguas, simplemente es Una evolución, ¿no? mi versión actual es la versión que puede sostener el dinero, la empresa y la vida que tengo en este momento. Ujú, ujú, Yo soy 100% consciente que si yo quiero seguir creciendo, necesito seguir también creciendo como persona. Entonces, mi versión ahorita no puede sostener 10 millones de dólares. Pero a mí me gusta pensar que en algún momento yo voy a hablar contigo y te voy a hablar de 10 millones de dólares como hablarte de 20 pesos. ujú. Pero mi versión en este momento no lo puede sostener mentalmente, emocionalmente no lo puede sostener. Obviamente no están en mi billetera. Sin embargo, hay otras cantidades que para mí hubieran sido impensables hace algunos años y hoy de verdad que lo hablo, lo digo, o sea, de una forma tan tranquila que digo, wow, ¿en qué momento esto me parece normal? ¿En qué momento pasé yo de irme a la Feral 1 a estudiar cuando yo estaba en la escuela y aprender a andar en camión y todo esto? Y ahora tener otro tipo de problemas que es abismalmente distinto y enfrentarme a otros retos, por supuesto, porque tener dinero no significa que no No, tengas ajá, no tienes problemas. problemas. Al contrario, Al se van haciendo más grandes. Sí, mira, es que yo no sabía que la gente que tenía dinero también tenía problemas, porque para mí el dinero era el problema. Entonces, O sea, el dinero solucionaba los problemas y dices, pues el que tiene dinero ya tiene todo resuelto, pero no, exactamente. Entonces, ahora que me enfrento a retos por tener dinero, yo digo, pues con razón la gente tiene que estar bien de la cabeza y bien emocionalmente y todo, porque de verdad se vienen retos que te hacen tambalear. claro. Y ahí también uno se da cuenta que pues el dinero, claro que no lo es todo en la vida. Cuando te hace falta, por supuesto que consideras que es todo en la vida. Y yo esa Ujú, etapa de mi vida la honro como no tienes idea, porque esa es la base de todo lo que hay hoy. Y tampoco digo que el día de hoy mi vida esté completamente resuelta. Puede haber muchas circunstancias en la vida por las cuales yo lo pierda todo. Y ujú. si eso sucede, de verdad que no me importa, porque mi dinero y ¿Sabes mi cómo? riqueza está en mi mente. Claro, Entonces, eso ha sido el gran trabajo que yo he hecho. Si yo el día de mañana cierro mi empresa, pasado mañana abro otra. claro. Y esa Ese tranquilidad, es la clave, ¿verdad? O sea,
a mí me dijo también, de hecho, Esteban, me estaba diciendo, es que tú estás hace 2 años, o sea, tu ingreso en tu mente es hace 2 años, o sea, olvídate, tu ingreso ahora es esto. O Sí, sea, busca clientes que tengan tu ingreso, no busques clientes de hace 2 años tuyos. O sea, ese tipo de cosas que me dijiste también me genera y me cuadra con qué persona te estás convirtiendo, no nada más monetariamente, sino creerte tú que tú ya estás ahí. O sea, no estás acá y cómo llegar a tu mente, moverla, a decir, oye, sí es cierto, sí, sí puedo hacer esto, ya estoy es que aquí, no es que ya puedo platicar este nivel, o sea, sí, 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 pero es que no es que el dinero te cambie de nivel, es que porque cambiaste de nivel tienes más dinero, es al revés. claro, Y sí es verdad que te vas exponiendo a nuevos ambientes, o sea, tú, por ejemplo, que has estado en la mesa del millón, te das cuenta que es otro ambiente, que son otras ajá, personas, que son otras pláticas, que son otro tipo de exposiciones. Entonces, claro, cuando yo empecé a educar financieramente, yo hablaba, siempre lo he dicho, uno enseña lo que tiene que aprender, siempre. ajá, ajá, Entonces, eh, yo enseñaba lo que yo necesitaba aprender, salir de deudas, cambiar mi escasez, mi carencia hacia una abundancia. O sea, yo estaba muy conectada con esos temas, con eso en particularmente, porque era lo que yo en ese momento requería. El día de hoy, a veces a mí me llega gente que yo digo, o sea, gracias vida, porque me estás mostrando una parte que yo no sabía. Personas, empresarios muy, muy, muy grandes que tal vez su problema es que no duermen bien en las noches, ajá, ok, o que están demasiado estresados y que han perdido calidad de vida. Y su problema no es el dinero, pero su problema sí es tal vez esa alta responsabilidad que está teniendo por generar dinero y ha sí, perdido ajá, ok, la otra parte de la vida que también es importante, porque a mí me gusta pensarlo de una forma muy integral. Cada persona decide qué hacer con su vida, eso a mí me queda ujú, clarísimo, pero yo siempre digo que de la forma que tú elijas tener tu vida, tenla con libertad financiera, para que esa decisión que tú tomes sea una decisión realmente real, o sea, real, ajá, que del sea, corazón, o sea, que no sea el tanto corazón. ajá, no tanto por ganar más o por el Sí, dinero, sino que sea como consecuencia de que, es como cuando te dicen, si ahorita tuvieras tu vida resuelta, ¿qué harías? ¿Seguirías haciendo lo mismo o no? Y si tu respuesta es no, o sea, pues entonces no lo estás haciendo como con pasión y por lo mismo no te va a generar eh, económicamente porque tu energía no está ahí, o sea, entonces exactamente. es bien importante también eso, o sea, que no, ver lo circunstancial, o sea, cuando tú te conviertes en esa persona que quieres ser, el dinero llega por añadidura, pues, ¿no? Pero sí es importante tener las bases para que cuando llegue esa cantidad de dinero la puedas administrar, porque te va a llegar dinero. Sí, pero eso que dices es importantísimo porque o sea, no, la fórmula es al revés de como siempre nos han dicho. O sea, tú Ujú, tienes que estar preparada para cuando el dinero llegue, no que ujú, el dinero ujú. llegue y después saber qué voy a hacer con él. Exacto, Es al porque revés. te pasa al revés y es cuando ya no puedes ni crecer porque está bien raro, o sea, te llegó el Sí, dinero, pero lo estás agarrando porque ya no me va a llegar, o sea, y es cambiar esa mentalidad y trasladarte a esa persona que te estás convirtiendo, porque el así es. dinero está llegando y tú no sabes ni cómo hacerle Y lo para, pierdes, y lo ajá, pierdes. Sinceramente correcto. lo pierdes porque tu versión no sostiene esas cantidades. Ujú, ujú, Entonces pasan muchas cosas, te pueden, o sea, se cierra la empresa, te corren del trabajo, algo ocurre y eventualmente te deshaces del dinero, que era lo que te comentaba que a mí me pasaba. Yo mientras más ganaba, más gastaba. ujú, ujú. Y realmente yo no veía un aumento en mi calidad de vida, prácticamente ni en mi estilo de vida, porque era como, si antes ganaba la mitad y me alcanzaba para lo mismo, ¿por qué ahorita no tengo Me como que alcanza. el doble de lo que yo debería estar teniendo? Ujú, Y era yo, o sea, ahora sí que la persona más tóxica que existe con el dinero es uno mismo, con su correcto. era. Sí, uno es el que está ahí con el freno de mano que no sacamos todo nuestro potencial en primer lugar porque no creemos que lo tenemos. Exacto. Y estamos esperando a que el exterior nos venga a mostrar algo diferente para yo tener que cambiar interiormente. Ujú, Y ujú. la invitación es al revés, ¿por qué no empiezas a cambiar interiormente, a trabajar en uno? No convertirnos en las mejores personas, yo creo que todos somos buenas personas, pero sí
en de repente, como yo te comentaba, yo me tuve que hacer disciplinada, yo no era disciplinada. Y hubo un momento donde yo dije, yo voy a ser la mujer más disciplinada que conozca, en lo que me interesa, en lo que no me interesa, no. Y el podcast para mí ha sido que me ha hecho muy disciplinada. O sea, a mí no me importa si yo estoy enferma, si estoy de viaje, si lo que sea, el episodio se publica y se publica todos los días. Entonces, ese nivel de disciplina, ese nivel de enfoque, poner la atención donde se deba de poner, era algo que por supuesto que no era parte de mi vida. Y ahorita me dices, para tener dinero hay que ser disciplinado. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hubo que trabajar en mí, en las cosas que a mí no me estaban funcionando y por añadidura todo empezó a ordenarse también y el dinero es una consecuencia. Porque eso también, el dinero siempre es consecuencia de nuestras decisiones y de la persona que somos. No es al revés. Correcto. Nunca vas a decir, Y del valor que generamos. Por eso tu claro, disciplina generó valor, porque obviamente el estar generando valor hace que también te llegue a ti el valor. O sea, que ¿sí? la gente pueda apostar por ti porque tú le estás generando un valor. Y ese valor la gente lo va a pagar, lo ve. Fíjate Es que Dayana, perdón que te interrumpa, pero es una ley espiritual del dinero y se ujú, llama la ley del valor, que dice que mientras más valor le aportes tú a los demás, más valor la vida te va a aportar a ti. Y uno recibe muchas cosas y no nomás es con dinero. Eh, ajá, ujú, Uno recibe muchas, como tu invitación el día de hoy, uno recibe de repente tanto cariño, tanta buena vibra, tantas cosas tan lindas que dices, ¿en qué momento? O sea, si yo estoy en mi casa en pijama grabando un episodio pensando que nadie me está escuchando y de repente me habla alguien de lejísimos y me dice, oye, anoche escuché tu podcast y mira, y yo digo, ¿cómo? O sea, qué ¿cómo padrísimo. ¿Cómo ocurre? impactar esa parte? ¿Cómo Qué gran ocurre? impacto, ¿no? Y ese es, a mí me gusta pensar eh, la vida correspondiendo al trabajo interno que se ha hecho. Yo no creo Correcto. que hay que trabajar mucho para tener dinero, pero sí creo que hay que trabajar mucho en uno para convertirse en la versión que puede tener dinero. Ujú, ok, ok. Entonces, por Fíjate que ahí, ahorita que me dices ahí, la parte de disciplina y obviamente el hacer un podcast cuesta dinero, trabajo, tiempo, etcétera, pero por ejemplo, yo siento que lo necesito hacer y no por mí, o sea, no porque me vaya a dar algún beneficio a lo mejor a mí, sino que es como, me ha dado tanto escuchar podcast, me ha servido tanto a mí que yo también quiero ver qué regresar. puedo dar, ¿sabes cómo? Es como, Sí. no es dinero, es mi energía, es las ideas, y aunque no gane uno un peso, o sea, Ujú. económicamente, la satisfacción, el que te digan, oye, qué padre, o sea, vi una idea que me cambió, me imagino que a ti te lo dicen muchísimo, pero esa parte de disciplina es importante porque estás generando ese valor y pues por añadidura. Entonces, es muy difícil, pues yo es mi tercer episodio y es muy difícil seguir con el Sí. podcast, o sea, seguir con un podcast 4 años y que a lo mejor viste resultados en dos, que tú veías que nada más tu mamá y tu abuelita, o sea, no sé quién te Sí, sí, sí. escuchaba, qué es lo que a mí me pasa, ¿no? O sea, ahorita yo estoy en ese momento que digo yo, bueno, yo voy a seguir en lo que pueda y estoy súper emocionada, pues voy empezando, pero ojalá que pueda llegar a más personas eventualmente. Sé que no va a llegar a lo mejor en este episodio, a lo mejor y sí, porque pues te tengo aquí a ti de invitada, ¿verdad? Pero te digo, es bien importante y es bien padre que podamos eh, tener esa parte, esa disciplina sin tener la recompensa inmediata, porque eso es lo importante, porque el ir al gimnasio 1, 2, 3, 4, 10 veces no te va a hacer nada. Cuando tienes un trabajo de 5 o 6 años que estás yendo constantemente al gimnasio, ya te dicen, wow, qué bien te ves, y tú dices como que pues ya era hora que se me Ya era hora notara, que... pues, ¿no? Entonces, la parte de la disciplina es súper importante y a veces nos cuesta trabajo por no ver el resultado la recompensa inmediata Exacto. queremos tener, ¿no? Entonces, ahí es cuando desistimos y eso es lo que cuesta y pues Pero está, hay muchas cosas que tú estás ganando que no te das cuenta. Por ejemplo, eh,
el aprender a hablar, la oratoria, la dialéctica, el ritmo, todo lo que uno necesita desarrollar cuando tiene un podcast, cuando te grabas en YouTube, cuando todo esto, que hay personas que lo estudian, hay personas que no lo estudian, da igual. Yo particularmente no lo estudié, para mí el desarrollo de mi voz ha sido muy intuitivo, pero eso ha hecho, o sea, sin buscarlo yo, eso ha hecho que el día que a mí me llegan las invitaciones para pararme en un auditorio frente a cientos de personas al lado de otros referentes, yo me sienta con todo el aplomo del mundo, agarro el micrófono y me pongo a hablar. Y dices, ay, es que lo haces tan fácil. Si tú tienes idea cuántos episodios llevo grabados. O sea, obviamente he tenido que desarrollar también habilidades que no hubieran sido posibles de otra manera. Entonces, de repente, y dale, puedes tener una videollamada con tal persona, con tal referentes. O sea, voy a llamarlos como referentes porque son personas que en la industria realmente han tenido un impacto muy grande. Ahora la última vez fue en Costa Rica, que estuve al lado de una referente en el mundo del crecimiento personal y espiritual. Y, y me decían, oye, ¿y no te sientes nerviosa de estar al tú por tú? Le digo, no, porque estoy lista. O sea, yo ya estoy lista para lo que sigue. Por eso sé que lo que sigue va a llegar. Y después me voy a preparar más y lo que sigue va a llegar. Entonces, el día que Correcto. Elon Musk me invite a un café, pues le voy a decir que sí, tranquilamente. Ahorita, ahorita tal vez sí me pone nerviosa, pero yo sé que cada pequeña acción, que cada día que grabo, que cada videíto por Instagram, que cada vez que yo estoy desarrollando alguna habilidad mía, es también parte de mis activos. Entonces también es algo que más adelante se va a obtener. El podcast, en mi caso, tengo más de 800 episodios grabados y yo no monetizo el podcast. El podcast me da 0 pesos, pero el podcast para empezar ha sido mi terapia personal. Y ya con eso, ya para mí Ya se estás, pagó. ya se pagó, sí. Y a partir de ahí, ¿cuántos amigos, cuántos reencuentros, cuántos productos vendidos, cuántas anécdotas? Yo algún día voy a contar todo lo que implica tener un podcast así diario. Y de verdad que hay muchas cosas que digo, es que claro, si no hubiera sucedido así, yo no hubiera hecho esto, si no hubiera trabajado en esta parte, no hubiera desarrollado esta otra parte. Y esta otra parte al final se convirtió en una invitación para ir a tal sitio. Entonces, desgraciadamente ahorita nuestras generaciones ya estamos muy acostumbradas al placer inmediato, a todo lo que sea rápido, fácil y ya, quiero el resultado, quiero el abdomen perfecto con 3 días al gimnasio. Y en el dinero, en el mundo del dinero, si hay algo que hay que disfrutar es el proceso, porque cuando tú vas escalando números, o sea, voy a hablarlo en dólares porque yo sé que tu podcast va a ser internacional, Ok. pero si tú empiezas ganando, por ejemplo, $500 y de repente ganas 1,000, lo duplicaste, o sea, los primeros $1,000 son increíbles. Y luego de los $1,000, no creas que ganas 2,000. De los $1,000 a veces te vas hasta los 10,000, o sea, hiciste un 10X y dices, ¿en qué momento estoy con los 10,000? Y yo me acuerdo perfecto el año que llegué a los 100,000, que fue como las 6 cifras que me hicieron tambalear porque yo decía, ¿cómo? ¿Y en dólares? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento sucedió? Y después las 7 cifras y después las 8 cifras y cada vez que se va creciendo, que se va avanzando un escalón más, yo lo disfruto tanto. De hecho, para mí, cada pequeño logro que voy teniendo, yo siempre lo estoy festejando, siempre me voy a cenar o de alguna manera me lo reconozco porque hay cosas que uno no es capaz de ver en uno mismo porque tal vez estás pensando en el $1,000,000 y si no tienes el $1,000,000 no tienes nada. Oye, tienes 10,000. ¿Cuándo en tu vida habías tenido 10,000? ¿Cuándo en tu vida te habías planteado llegar a 1,000? Entonces, esos pequeños pasos van siendo tan satisfactorios, tu mente va entendiendo que vas creciendo, vas dando pasos muy firmes, tal vez no tan acelerados como quisieras, aunque pues yo les puedo decir que sí se puede ser acelerado, solamente que hay que voltear para atrás, no para adelante, pero hacia atrás siempre se ve todo muy rápido. Y cada paso tan firme, tan bien dado, que las cifras van llegando, van llegando, van llegando. Entonces, lo importante no era el $1,000,000, lo importante no eran los $100,000, lo importante no eran el No, ser no es la millonario, cantidad. lo importante era el trayecto. Y es en quién te convertiste, ¿no? También. ¿En quién me O sea, tuve que convertir? ajá.
¿En exacto. quién me tuve que convertir? O sea, la gente no sabe lo que se siente que te hable Hacienda y que te diga, óyeme, ¿y estos ingresos? O sea, Wow. ah, pues benditos problemas, ahora ya estamos hablando de Benditos estos temas, problemas. claro. Es lo que me dice mi contadora. Me dice, ay, qué bueno. Yo, ay, me tocó, o sea, me toca pagar mucho. Pues qué bueno, ese Claro, problema está padre. O sea, sí, sí, sí. sí, y todo, y de repente, yo me acuerdo de las primeras veces que colaboré con alguien, pagándole a alguien, no era una nómina, pero sí era un freelance, Ujú. y yo pensármela muchísimo, yo es que seré capaz de tener este compromiso, es que podré cumplirlo, es que cómo lo voy a generar, es que cómo se lo, todo. Y ahorita que tenemos tantos maestros en la escuela, que tenemos tantos coordinadores y, y eso también es algo que uno no lo ve porque a veces, yo me acuerdo mucho cuando trabajaba dentro de los corporativos que decían, una vez me corrieron, mira, lo voy a contar aquí, una vez me corrieron porque había que cortar una cabeza, y éramos dos gerentes y la explicación por el cual yo me fui fue porque me dijeron, es que tú no tienes hijos. Y yo dije, ¿Cómo? calladita la boca. Yo dije, aquí la gente asume que los que no tenemos hijos no comemos, yo creo. Y así quedó. Ah, o Con sea, los, lo hicieron como que, ah, es que él tiene hijos y pues pobrecito porque tiene ajá, hijos. ¿Se cuenta? Ok. exacto. Entonces, a la que corrieron fue a mí. Y, Porque y, nada más te iban a impactar a ti, pues, no a los hijos. exacto, esa fue la Ajá. lógica. La lógica que hicieron. Ok. Y con todo lo que me ha pasado, te estoy hablando que esto hace como unos 12, 13 años que pasó. Ujú. Y después de tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, yo digo, gracias vida que me preparaste, porque tal vez en aquel entonces mantenerme a mí misma era muchísimo, o sea, era algo muy difícil para mí. El pagar mi departamento sola, hacer todo sola, era algo que realmente pues se salía de mis planes de vida. Era como que pues muy independiente, pero me quitas mi trabajo y me vuelvo Ujú. loca. Claro. Y el día de hoy estar sosteniendo tantas nóminas, tantos gastos que tiene una empresa, que yo digo, o sea, mantener una familia, yo sé lo que implica y lo respeto profundamente, pero de repente traes a 10, 15 familias atrás de ti, sobre tus hombros, y dices, mira cómo a veces ves a alguien y haces ese juicio de que "Ay, no pasa nada y no sabes todo lo que está cargando esa persona. Claro. Ajá. Sabes todas las responsabilidades que trae. Y yo no sería capaz ahorita de sostener tantas nóminas y de sostener tantos compromisos si yo no hubiera tenido aquellas experiencias que me parecieron muy injustas en su momento, pero tampoco Ujú. fueron injustas porque eso me fue preparando. Ahí me di cuenta cómo la gente veía el mundo, ahí me di cuenta cómo se tomaban decisiones tan sin ningún tipo de argumento. Spoiler, esa empresa me pidió 2 meses después que volviera y le dije, no, amigo, bye, me perdiste. Pero Wow. Pero esas son de las cosas que también uno va desarrollando con los años, que también uno va adquiriendo estómago. Nadie te ve cuando te amaneces llorando porque las cosas están saliendo mal. Eh, Nadie te ve cuando trabajaste un montón en abrir un programa y absolutamente nadie se inscribió. O sea, de las cosas que parece que a Idalia no le pasan o que a la gente de internet no le pasan porque de repente se ve como que todo es muy fácil. O todo se ve cuando todo está bien, ¿no? Ajá, O sea, exactamente. obviamente no vas a publicar cuando estás llorando, ¿verdad? Pero pues, Sí, o sea, exacto. es que no lo publicamos, pero sí pasa. Sí, claro, también, y nos cancelan contratos y nos piden O- devoluciones, Oye, todo eso Dalia, hablando de este tema, ¿cuál es, cuál ha sido, no sé si quieras enumerar uno, dos o tres errores que hayas cometido en tu vida que hayan sido ese brinco que te haya generado como que te quitaron el piso y tuviste que brincar más, o sea, es ese tipo de errores que tú dices, me arrepentí en el momento, pero ahorita en el tiempo digo, wow, o sea, ese error me hizo que hiciera esto. ¿Cuál pudieras enumerar tú personalmente o a lo mejor de profesionalmente que sientes que sí fue un error, pero que ese error te llevó a dar brincos en tu vida? eh, qué buena pregunta. Mira, algo que yo consideré un error
que ahorita obviamente me ha traído muchas cosas buenas, pero si yo lo pudiera sugerir, por favor no lo hagan, es creer que uno lo puede hacer solo. Ok, Creer que uno lo puede hacer todo solo, creer que uno tiene que estudiar todo, aplicarlo todo, que no te vas a apalancar de nadie más y que tú eres Juan superheroína. Camaney. Juan Exactamente. Camaney. Y yo voy a poder. Eso es algo que yo evitaría a toda costa. Si yo hubiera sabido el poder de las colaboraciones, del apoyo, del trabajo en equipo, lo hubiera hecho, pero desde siempre. Ok, Otra es invertir en mí misma. Eh, a veces por querer ahorrar dinero, claro, me dedicaba a aprender solamente de contenido gratuito o de contenido a medias o o sea, no invertía en un buen mentor, por ejemplo, no ujú, invertía ujú. en alguien que me ayudara a acelerar los procesos, no sabía cómo vender y no invertía en alguien que me enseñara de ventas, al menos de ventas digitales. Ese tipo de temas los evitaría, Ok, contrataría mucho más rápido, o sea, ahorita que volteo hacia atrás digo, esas cantidades de dinero que en aquel entonces las quise ahorrar o no las quise gastar porque yo lo consideraba así como gasto, me hubieran acelerado todavía más. Si de por sí ha ok. sido acelerado, me pudo haber acelerado mucho más. Y el tercer, no lo voy a llamar error, pero sí voy a llamarlo como algo que pude haber evitado, Un aprendizaje. es y un aprendizaje, es mantenerme más tiempo del debido en los entornos equivocados. Ok, ok. Eso. Yo creo que ha sido los más difíciles, porque el hecho que tú Ujú, estés creciendo internamente o cambiando o evolucionando, que te estés convirtiendo en otra persona, no decir que mejor ni nada, no significa que toda tu gente lo esté haciendo. Entonces, de repente, el camino a la prosperidad, o al menos hablo por mí, se convirtió en un camino muy, muy solitario porque todo el mundo se fue quedando en el camino. ujú, Porque ujú, ya no entendían por qué Idalia se tenía que dormir temprano, por qué Idalia ya no iba a las fiestas, por qué Idalia no toma alcohol, por qué Idalia está tan enfocada, porque, o sea, había muchas cosas que ya mi gente cercana no entendía de mí. Pero es que Idalia ya le iba bien, ¿por qué no se regresa a su empleo? ¿Para qué quiere tener libertad financiera? ¿Qué es eso? Viene de familia de pobre, no es mm, algo ujú, para ella. No sé, en entornos donde quizá todavía importaban mucho los roles de género, o sea, el realmente navegar contracorriente de tanto, ¿Qué de, dirán? de ¿No? tantas También. personas, el entorno tan, eh, pues el entorno de mi versión antigua se debió de haber quedado ahí. No lo debí de haber sostenido tanto tiempo, Ok. porque también yo hubiera crecido más rápido y me hubiera enfocado en lo que sigue, porque el crecimiento es inevitable. Cuando uno está decidido, el crecimiento es inevitable. Y Ujú, algo que también es inevitable es toda la gente que se va a quedar en el camino. ok. Sí, Ahorita totalmente de acuerdo. entiendo, ahorita entiendo que es muy corto el camino que uno lo transita solo. De hecho, es prácticamente nada. Muy rápido llega nueva gente. Muy rápido llegan nuevos entornos, muy rápido llega todo, pero hay que soltar. Entonces, para mí el tema de mis entornos, el tema de la gente Ujú, que fue ok. cercana a mí mucho tiempo, eh, porque por todo lo que duele, digo, emocionalmente desprenderte Sí. de mi identidad, incluso de la Idalia que yo era, del cómo, tú llámale Idalia, con ella no hay problema. No, es que ahorita sí hay problema, es que ahorita sí tengo una agenda, es que ahorita sí tengo otras prioridades, es que ahorita estoy haciendo otras cosas. Todo eso a mi gente le empezó a costar mucho trabajo y a mí me costó mucho más trabajo dar un paso hacia un lado. Entonces, esas son de las cosas que el día de hoy, pues lo veo claramente, pero si yo pudiera regresar o si algo les podría dejar en ese sentido es, si tú ves que ya no encajas en tu entorno, suéltalo. No, Ok. no te sigas aferrando a un lugar donde ya no cabes. Ok. Me encantaron las tres ideas que nos dices porque la verdad yo me siento que me podrían servir a mí personalmente, porque sí es muy complicado el trasladar esa parte, ¿no? Y no Sí, es, y también es que te importe qué piensan los demás en esa versión antigua que tenías, pues, ¿no? Porque obviamente te sentías que esos comentarios te podían afectar a sí, seguir claro. tú en el camino. Entonces, eh, hasta a veces hasta tomar decisiones como que estaré haciendo lo correcto, ¿no? Por todo el entorno en el cual tú estás
Y el ser valiente y decir, vaya, o sea, ni modo, y caminar, aunque te costó trabajo y aunque te costó tiempo, pues es un acto de súper valentía que pues que te admiro mucho por esa parte, porque es muy difícil salir de esa parte. O sea, es muy difícil para empezar salir de tu ciudad, Mm. que tú saliste de tu ciudad, que saliste de tu entorno, a lo mejor en tu misma ciudad ya tenías un entorno y el que salirte de ahí en una ciudad nueva, que no esté tu familia, lo que sea, es mucha valentía y pues qué padre que lo pudiste hacer y aunque fue un error del tiempo, lo lograste, ¿no? Entonces, qué Ujú. padre. Y ya para concretar o cerrar la entrevista, Dalia, me gustaría que me platicaras en el área de protección, que es pues a lo que nosotros nos dedicamos. ¿Cuáles son, eh, cómo tú te sientes segura y protegida con algunos productos que se puedan manejar? ¿Qué seguros manejas? ¿Cuáles son los tres seguros que tú dices, sabes que sin estos no, que pues podrás tener mucho dinero y muchas inversiones y todo, pero ¿qué te da tranquilidad en la parte de protección? Ok, en la parte de protección, yo creo que hay que analizar muy bien cuál es el momento de vida de cada persona. Ok. No es lo mismo tener 20 años, no tener hijos, no tener todavía un patrimonio y pues, no sé, que tu mayor preocupación sea el próximo fin de semana. No todo el mundo, yo no era así, pero claro que también me sucedió. A tener 40, 50 años, hijos, responsabilidades, empresa, Ujú, todo ujú. esto. Entonces, yo creo que el tema de protección depende mucho de cada contexto de cada persona. Correcto. Ujú. Yo particularmente, a mí me dio un cambio radical el día que yo adquirí mi plan de ahorro para el retiro, que de hecho Ok. ese para mí es el más importante de todos. Tanto así que tengo dos. Mi plan de ahorro para el retiro y no como estrategia fiscal nada más, que qué bueno. Que qué Pero bueno. sí, pero cuando, cuando uno va teniendo su vida, y financieramente hablando, normalmente asumes que siempre vas a ir creciendo Ujú, en tu ujú. empleo, con tus ventas, tu negocio, o sea, como que siempre va aumentando. Y va a llegar un momento donde eso se va a acabar y tú vas a vivir de tu retiro. Bueno, es tanto, yo lo he visto con tantos alumnos, lo que la gente dice, sí, de aquí a esta edad y después no sé. Es tanta la incertidumbre que hay en el después no sé Ajá. que más allá de ponerte a tomar acción, porque no siempre se puede, o sea, a veces no nos alcanza con lo que tenemos para vivir hoy, como para pensar de mí a los 80 años. Entonces, Correcto. esta parte la puedo entender perfecto, pero lo que yo descubrí cuando yo adquirí mi primer plan para el retiro fue que cuando sucedió, pero fue en el momento de la firma, automáticamente yo sentí que mi futuro estaba resuelto. Ujú. Y O sea, solamente una paz y tranquilidad, ¿verdad? O sí, sea, solamente por sentir que mi futuro estaba resuelto, puse atención en el presente. Entonces, gran parte de todo el enfoque que yo tengo en el presente y por qué ahorita estoy creando tantas cosas en el presente es porque mi futuro está resuelto. Y ujú, honestamente, tal vez no está resuelto, tal vez necesito mayores cantidades, también por eso después adquirí otro, por eso también he estado haciendo otras cosas para complementar todo lo que tenga que ver con el correcto. retiro. Ujú, Pero internamente y como ejercicio de reprogramación, cuando tú dejas de pensar en el futuro, te puedes anclar en el presente y el dinero tú ujú. lo vas a hacer en este momento. La liquidez, el patrimonio, la acumulación, el crecimiento, sí es verdad que se da con el tiempo, pero las acciones las tienes que tomar hoy. Ujú. Y hoy las vas a tomar con liquidez. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que tú puedas tener un excedente de 2, 3, 5 mil pesos y se lo puedas empezar a plantear a la vida para que en el futuro te lo regrese y te lo regrese con intereses y te lo regrese más bonito? Entonces, eh, el enfoque de qué voy a hacer en el futuro de repente se convierte en el futuro ya está, entonces me voy a poner a generar 5 mil pesos más. Y estás tan enfocado que dices, ¿cómo lo hice para generar 10 mil pesos más? Pues porque estabas enfocado. Ajá, ajá. Siempre que estamos buscando ciertas cantidades, cuando realmente nos ponemos las pilas, esas cantidades son superadas, siempre, pero necesitas estar enfocado, en paz y atento. Entonces a mí fue súper interesante eso que yo tuve, Ejercicio. Ujú. ese ejercicio que yo tuve cuando adquirí mi primer plan del retiro, porque literalmente fue, wow, está resuelto. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy?
Ok, Estoy hablando que yo tenía, fue muy rápido después. prematuro. Y yo lo empecé como a los 31 años más o menos. Ok. Acababa de tomar la decisión de dejar las empresas y todo eso. Entonces, ¿Y no te dio incertidumbre el de que no a ver, son 30 años que tengo que estar aportando? Em, Digo, es que me pasa mucho cuando yo asesoro y que están jóvenes y tienen la forma de pagarlo, digo, ¿por qué no lo hacen? Es que qué tal si no me va bien o esto, o sea, como que hay muchos escenarios que se pueden presentar, pero qué tranquilidad. Bueno, a mí me pasó lo mismo que a ti, o sea, yo lo adquirí y yo sé que lo voy a poder pagar, así. Yo sé, no sé cómo le voy a hacer si algo pasa, pero yo sé que lo voy a poder pagar. Y mucha gente tiene la incertidumbre de que no sé si algo pasa, entonces como que tú mismo te vas poniendo piedritas en el camino y no lo haces porque no sabes si va a pasar. Entonces, bueno, ¿cómo le haces? Pues sí, ahí, pero de todas maneras el tiempo pasa. sí, Entonces, a los 20 casi no lo ves, pero ya a los 30 ya te empiezas a dar cuenta que ajá, ya el tiempo pasa y más adelante dicen que pasa más rápido. Entonces, sí, el tema es que es un juego de mente, en realidad es un juego de reprogramación, porque ese primer plan que yo adquirí no resuelve mi futuro ujú, completamente. ujú, Es un gran totalmente. apoyo para mi futuro, pero no lo resuelve. Pero simplemente el saber que ya había algo, a mí ya me hizo enfocarme. Ujú, Y, y el enfocarme no solamente me ha dado para pagar eso, sino para después adquirir más. ujú, Otro tema de protección que para mí es muy importante son los gastos médicos mayores. claro, Ese es básico must, totalmente. es un must. Sí, 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 ese es canasta básica. También deducible, que bueno, todo nos parece muy bien, pero el tener la certeza, mira que yo no soy fatalista, o sea, yo no siento, ni creo que me vayan a pasar cosas, uno nunca sabe, pero no lo adquirí pensando en por si me pasa algo, al contrario. Ujú, Yo desde que lo adquirí siempre fue desde la absoluta responsabilidad de que cualquier cosa que pueda ocurrir en mi vida, yo lo voy a resolver. ujú, Yo no ujú, tengo por qué andarle dando temas a mi mamá, a mi familia, a la pareja, a nadie. O sea, yo soy responsable de mi vida. Entonces, yo soy responsable de mi cuerpo, soy responsable de mi salud. Y como responsable de mi salud, también me hago cargo de mis gastos médicos mayores. Jamás ujú. los he utilizado, que bueno, ojalá nunca los utilice. Y no te pesa pagarlos, porque es una tranquilidad el tenerlos. O sea, preferible no usarlos, pero cuando realmente lo puedas llegar a necesitar y no lo tienes, es cuando te pesa, pues de que, útale, lo hubiera Exactamente. tenido, ¿no? Entonces, sí, gastos médicos mayores para mí es como tener tu propio dinero. Es una responsabilidad personal, no es Ujú. un tema ay, no pasa nada. Opcional, ¿no? Exacto. Y el tercero, que es el seguro de vida. Aquí sí no es como con los gastos médicos. Digamos que a mí realmente el seguro de vida no me importa, pero no me Ajá. importa porque en mi contexto yo no perjudico económicamente a nadie si me voy. Entonces, por ese lado te Bueno, a las 10 familias, ¿verdad? Que... sí, pero, y eso está resuelto de otra manera. Ah, bueno. No, 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 sí, pero a nivel personal, Ujú, ujú, sí es verdad que yo dejaría un patrimonio y simplemente por los trámites notariales de mi patrimonio, ahí hay dinero que hay que pagar y que hay que mover. Entonces, también cuento con un seguro de vida, que ese seguro de vida, honestamente, me la pensé al principio porque yo decía, yo no descalabro a nadie, no pasa nada, da ujú, igual. ujú, Pero igual viéndolo desde esta responsabilidad fue, a ver, si yo el día de mañana ya no estoy, tengo familia, tengo una socia, tengo patrimonio, se generan gastos, simplemente los funerarios, se generan ujú, gastos. Entonces, yo sueño no solamente con hacer dinero incluso después de fallecida, sino que también haber sido lo suficientemente responsable de solucionar hasta esa parte de mi vida. No ujú, ser nada más como que, nada, no importa. Que sí, la ujú, verdad es que mi familia tiene permiso de hacer lo que quiera, pero digamos que económicamente también va a estar resuelto. De los tres que te dije, mm, quitando mi contexto de seguro de vida, por eso es que aquí lo estoy ujú, hablando desde mis zapatos, que son zapatos donde no hay dependientes económicos, por ese motivo lo estoy diciendo de esta manera. El retiro, indispensable para
reestructurar tu mente y Ujú. gastos médicos mayores para que no le andes atravesando nada a nadie. Y deja todo a los demás. Después incluso salimos nosotros adelante con la salud, pero con Con deudas deudas. Ujú. o con temas que no, si se puede evitar. Y aparte, como Mejor. siempre digo, aparte es deducible todo. Qué maravilla. Sí, padrísimo. Sí, coincido contigo, a mí también son mis favoritos, ¿no? Y algo que quieras agregar, algo que quieras Educación, salud. decir. A mí me gusta mucho que nos platiquen qué libros, o sea, platicarnos también de tu escuela, obviamente, si hay algún curso que se quieran inscribir y también algún, como te digo, libro, podcast, película, documental, lo que quieras que puedas compartirnos, que nos pueda servir para mejorar en nuestras finanzas y en nuestra vida general. Pues bueno, primero gracias por el espacio y gracias por darle voz también al mundo de las finanzas personales, a ponerlo a disposición de más gente. Eh, es importante que entendamos que el dinero no es un tabú, ya no es un tabú. Hablarlo es algo indispensable. Hablarlo en casa, hablarlo con la pareja, hablarlo con los hijos, con los padres, con todo, porque hacemos como que no existe y como no existe, no importa. Y no, sí importa e importa mucho, porque tú lo dijiste al iniciar este episodio. El dinero es sumamente importante al grado de que si estás bien económicamente, lo demás es mucho más sencillo resolverlo. ¿Por qué Ujú. digo mucho más sencillo? Porque cuando tú tienes un gran problema, no solamente estás pensando en el problema, sino en el cómo lo voy a pagar. Exacto. Pero cuando tienes un gran problema y sabes cómo lo vas a pagar, te enfocas en resolver el gran problema. Ujú. Entonces, hay muchos problemas en la vida que de verdad a mí se me hace tan injusto que aparte de lo que se está viviendo exista la preocupación económica, que mi invitación es, si puedes resolver algo en tu vida, que sea tu economía. Todo lo demás puede no estar tanto en nuestro control. No podemos controlar nuestra salud, no podemos controlar muchas cosas, no podemos controlar prácticamente nada, pero nuestra economía sí puede estar en nuestras manos si tomamos la responsabilidad de educarnos primeramente, de ejecutar obviamente lo que estamos haciendo, de tomar acción en pequeños pasos, como ahorita hablábamos de la protección. Son pequeñas acciones que cuando menos te das cuenta es justamente lo que te está rescatando al momento de vivir algún reto grande en la vida o un reto importante. Entonces, la educación financiera no nomás es aprende a hacer un presupuesto y ya, controla Ujú. tus gastos. La educación financiera es pensar de una forma específica, actuar de una forma específica, vivir en una prosperidad constante, apoyar al otro, brindar valor si está en nuestras manos. O sea, tiene que ver con una calidad de vida total, que eso es a lo que yo los invitaría. Un Tesla cualquiera se lo puede comprar, pero ¿quién puede comprar realmente una vida donde tú todas las mañanas despiertes contento, en paz, con tranquilidad, alrededor de la gente con la que amas, viajar al lugar más espectacular del mundo sin ningún tipo de complicaciones? Esas son de las cosas que para mí no tienen precio y yo se lo debo a la educación financiera. Y repito, no vengo desde el privilegio ni desde nada de eso. Al contrario, ha sido mucho trabajo y mucho trabajo personal, sobre todo el que he hecho. Así que enfocarse en solucionar el tema del dinero, no porque sea un problema, sino porque siempre se puede estar mejor. Recomendaciones, mi libro favorito en finanzas personales, porque todavía no sale el mío, es Secretos de la Mente Millonaria, de T. Becker. Ese es el que más me Ok, gusta. Y hay otro que me gusta mucho que se llama Dinero Feliz de Ken Honda. ok, Ese también ok. me encanta. Esos dos, digamos que son de mis favoritos. Eh, Podcast, pues ahí está el mío con más de 800 episodios al día de hoy, Finanzas Personales con Idale González. Y pues mis redes sociales son @Idale González MX, ahí van a ver todo el mitote de la escuela, a veces tenemos cursos, a veces no, a veces inscripciones, a veces no. Yo más bien les digo, váyanse a las redes sociales y por ahí van a encontrar lo que en este momento estemos tengamos abierto. Perfecto, pues muchísimas gracias. De verdad estoy muy agradecida porque eh, tomaste el tiempo de estar aquí tan ocupada y todo lo que estás haciendo ahorita. Entonces, muchas gracias por tomarte este tiempo y muchas gracias a los que nos están escuchando. Si les sirvió este episodio, compártanlo. Compartan también el episodio de Ali, que está buenísimo. Perdón, el podcast y que tiene muchas temporadas y realmente el que escuches y son chiquitos, ¿no? O sea, Sí. cortitos que
te pueden dar un shot ahí de energía y de alguna actividad que puedas hacer y cambiar. Pues muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Idalia, Gracias, y Dayana. buenas tardes. Gustazo. Nos vemos Hasta pronto. luego, un Bye. abrazo, saludos, bye.